Divorciémonos. Isabel colocó los documentos firmados frente a Lucas mientras las hojas del fénix, al otro lado de la ventana, revoloteaban hacia abajo. Su anillo de bodas proyectaba un brillo frío a la luz del sol, posándose sobre la tensa mandíbula del hombre. El aroma a café que emanaba del salón de té se mezclaba con la risa coqueta de la secretaria Celia, penetrando el cristal insonorizado y clavándose en los tímpanos de Lucas, justo en el momento de su almuerzo de trabajo programado con Celia. Lucas echó un vistazo a los documentos, mientras la punta de su bolígrafo golpeaba el escritorio con impaciencia. Isabel, no seas ridícula. Este proyecto es crucial para la salida a bolsa de la empresa. La verdad es que te he estado descuidando últimamente, pero querer el divorcio por algo tan trivial, no es exagerar. Se aflojó la corbata, dejando al descubierto una leve mancha de lápiz labial en el cuello. Esas fotos eran solo una reunión social normal durante una reunión de negocios. Como mi esposa, deberías aprender a ser comprensiva. ¿Trivial? Isabel se rió a carcajadas de repente, pero le temblaba la voz. Se desabrochó el cuello de la bata blanca, dejando al descubierto las vendas que le rodeaban la nuca. El mes pasado, durante la cirugía de tu madre, fui el cirujano principal durante 36 horas seguidas. En cuanto me levanté de la mesa de operaciones, te vi a ti y a Celia bailando en el banquete de celebración. Anoche en urgencias el equipo me raspó el cuello. Cuando te escribí, estabas celebrando el cumpleaños de Celia. Tiró su teléfono sobre el escritorio y la pantalla se iluminó con una captura de pantalla de la publicación de Celia. Lucas llevaba un sombrero de cumpleaños y un pastel frente a él con una placa de chocolate que decía, para ti, mi especial. El rostro de Lucas palideció al instante, pero aún así se defendió, era una estrategia de marketing solicitada por el cliente. Celia es mi asistente competente. ¿Puedes dejar de pensar siempre que la relación está tan resuelta? Extendió la mano para agarrar la muñeca de Isabel, pero ella se apartó. Yo no soy la sucia. Isabel sacó un montón de fotos de su bolso y las arrojó sobre la mesa, cada una capturaba momentos íntimos entre Lucas y Celia. Celia ajustándose la corbata en la oficina a altas horas de la noche, los dos compartiendo un paraguas en el garaje, e incluso una de Celia con su camisa blanca de pie junto al ventanal. ¿Estas fotos son tu supuesto trabajo habitual? Su voz se calmó de repente. Lucas, hace tiempo que olvidaste la promesa que hiciste en nuestra boda de hacerme feliz. Lucas miró las fotos con la nuez de Adán subiendo y bajando violentamente. Esas escenas volvieron a su memoria, y cada vez se convencía de que era por trabajo. Recordó las incontables noches que Isabel pasó sola de guardia en el hospital, recordó cómo él desestimó su cumpleaños trabajando en un proyecto, y cómo la luz en sus ojos se fue apagando poco a poco. Pero el orgullo no le permitió bajar la cabeza, en cambio, dijo con frialdad, el matrimonio no es moneda de cambio. No firmaré los papeles del divorcio. Isabel no dijo nada más, solo se quitó el anillo de bodas y lo puso sobre los documentos. El tintineo metálico contra la mesa sonó como la ruptura de una promesa. Cuando ella se dio la vuelta para irse, Lucas oyó los latidos de su corazón, pero se obstinó en guardar silencio. No fue hasta que la puerta de la oficina se cerró de golpe que notó la profunda huella que el bolígrafo le dejó en la palma, y en el acuerdo de divorcio, la firma de Isabel estaba borrosa por las lágrimas. Lucas se quedó mirando la firma de Isabel con la mirada perdida, mientras los recuerdos lo inundaban de repente. Aquel verano cuando tenía 18 años, el canto de las cigarras era enloquecedor, y él e Isabel se apretujaron bajo la sombrilla de la parada del autobús. El repentino aguacero los atrapó. Ella se puso de puntillas para darle el último trozo de pastel de fresa, él mordió suavemente la yema del dedo cubierta de crema, y se sonrojó al darle un puñetazo juguetón en el hombro. Si dejo de amarte en el futuro, me arrancaré el corazón para compensarte. Maldijo medio en broma, pero no esperaba que la expresión de Isabel cambiara de repente. Rápidamente le agarró la mano, fingiendo golpearlo. No te permitiré decir eso. En ese momento sus ojos brillaban y centelleaban, como si albergaran todo el río estrellado. Pero ahora, él no se dio cuenta de cuando la luz de sus ojos se atenuó. ¿Cuándo empezó a cambiar? Lucas miró fijamente las luces de neón fuera de la ventana, recordando vagamente cierta noche. Isabel estaba en la entrada con un pijama fino, preguntándole con cautela si podía volver antes, mientras él apartaba con impaciencia la leche caliente que ella le ofrecía.
La esquina de su maletín rozó su brazo, dejándole una marca roja. En ese momento ni siquiera se disculpó, y ahora ni siquiera recordaba dónde estaba esa marca roja. O quizás fue incluso antes, cuando trabajó 36 horas seguidas en urgencias, agotada, apoyada en su hombro, mientras él respondía los mensajes de Celia, dejando que su calor se enfriara poco a poco a su lado. El teléfono vibró de repente, era un mensaje de Celia: Lucas. Revisé las fotos que tomaron los periodistas en el banquete de celebración, que garantizaban ser más sensacionales que la última vez. Abrió la foto mecánicamente en la que aparecía ayudando a una Celia borracha a subir al coche. El ángulo era tan engañoso que parecía un tierno abrazo. Al acercarse vio una figura borrosa a lo lejos, la punta de una bata blanca ondeando en la noche, muy parecida a la bata blanca que Isabel solía usar. De repente se le encogió el corazón. Lucas se levantó bruscamente derribando la silla que tenía detrás. Los recuerdos lo invadieron como una marea. Recordó cómo Isabel siempre pelaba sus naranjas favoritas en gajos, cómo lo cubría con una manta en silencio cuando trabajaba hasta tarde, cómo tenía los ojos inyectados en sangre durante la cirugía de su madre. Y él, con frialdad e indiferencia, destrozó su amor poco a poco. No firmaré el acuerdo de divorcio. Murmuró para sí mismo, agarró las llaves del coche y salió corriendo. La lluvia torrencial caía a cántaros, pero no pudo apagar el pánico repentino que se apoderó de su corazón. Al llegar a casa estaba completamente a oscuras, con comida fría en la mesa, una caja de regalo bellamente envuelta y una pluma estilográfica que había mencionado casualmente que quería el año pasado. Al abrir la caja de regalo, salió una nota: Lucas, feliz cumpleaños. Esta vez, me toca despedirme. Lucas se desplomó en el suelo, comprendiendo por fin que los momentos que había ignorado, los verdaderos sentimientos que había pisoteado, habían sido destrozados por el paso del tiempo. Lucas se desplomó en el suelo con la nota en la mano empapada de sudor frío, la letra borrosa, una mancha de tinta indistinta. Temblando sacó su teléfono, el nombre de Isabel seguía destacado en su agenda, pero el último mensaje estaba congelado hacía 3 meses, una foto que ella envió desde el hospital a altas horas de la noche con el título: La luna de esta noche es tan fría como tú, a la que solo había respondido con un superficial «mm». La lluvia golpeaba contra los ventanales mientras recordaba de repente su aniversario de bodas. Isabel llevaba un vestido recién comprado y esperó en la mesa del comedor durante 4 horas. Mientras tanto, por acuerdo de Celia, acompañó a una supuesta clienta importante a un cóctel. Al regresar a casa oliendo a alcohol, solo vio la comida cuidadosamente preparada en la mesa y sus ojos enrojecidos. En ese momento pensó que estaba armando un escándalo, pero ahora se dio cuenta de que la luz en sus ojos se había extinguido por sus propias manos. Lucas buscó frenéticamente por todos los rincones de la casa y encontró un cuaderno descolorido en el fondo del cajón del estudio. En las páginas amarillentas densamente escritas, Lucas dijo que hoy quería comer costillas agridulces, pasó la tarde buscando recetas, ha estado frunciendo el ceño mucho últimamente, ¿está demasiado cansado del trabajo? Ojalá pudiera compartir su carga. La letra se volvió más desordenada a medida que la hojeaba, y en la última página decía: resulta que no amar a alguien significa que eres demasiado perezoso incluso para inventar mentiras. El teléfono sonó en ese momento, era un mensaje de Celia: Lucas, el evento de lanzamiento de mañana aún necesita tu confirmación del proceso. Lucas miró la pantalla, sintiendo de repente una ironía abrumadora. El yo que una vez estuvo dispuesto a cancelar todos los compromisos sociales por Isabelle, ahora, por su supuesta carrera, había herido a la persona que más amaba hasta el punto de quedar cubierto de heridas. Salió corriendo de la casa, dejando que la lluvia lo empapara. El coche aceleró en la noche lluviosa mientras marcaba frenéticamente el número de Isabelle, solo para oír los fríos mensajes del buzón de voz. Al llegar al hospital, la enfermera de turno le informó que Isabelle había solicitado un traslado a un pequeño pueblo de la ciudad B. Sus dedos se aferraron con fuerza a la fría barandilla metálica del hospital, y sus nudillos palidecieron. El teléfono en su bolsillo vibraba sin parar, los mensajes de Celia, apremiantes, llegaban uno tras otro, pero se sentían tan distantes como tras un cristal esmerilado. Las palabras de la enfermera: la doctora Isabelle ha solicitado un traslado a un pequeño pueblo de la ciudad B, resonaron en sus oídos, y de repente, la imagen de Isabelle con velo en su boda apareció ante sus ojos. ¿Cuándo se quebró la luz de las estrellas en sus ojos en esa espalda resuelta?
Sintió un nudo en la garganta que apenas podía respirar, y solo entonces se dio cuenta de que lo que había apartado con sus propias manos era el mundo entero al que había deseado aferrarse desesperadamente. Mientras tanto, tras dejar la empresa, Isabelle regresó a este hogar, antaño lleno de amor. El número del ascensor subía lentamente del primer piso al 18º. Las luces del pasillo se encendieron, iluminando la marca de altura que había dibujado con bolígrafo rojo junto a la cerradura de la puerta, una marca que dejó cuando Lucas tenía 25 años, riendo y comparando alturas. Ahora la tinta ya se había desvanecido. En cuanto abrió la puerta principal, la invadió un olor a desinfectante mezclado con un ligero aroma a perfume de cedro. Se quedó en la entrada, recorriendo con la mirada la impecable sala de estar. La pantalla del proyector aún mostraba los fuegos artificiales de la Nochevieja de hacía 2 años. La manta de punto que cubría el reposabrazos beige del sofá estaba tejida con el estampado de cuadros que le gustaba a Lucas. En el tercer estante de la estantería abierta reposaba su libro favorito, 100 años de soledad, con un marcapáginas de hoja de jingo prensado en su interior, la misma hoja que le había regalado 7 años atrás en la biblioteca. Al abrirse la puerta del armario, la ropa, con el fresco aroma a detergente, crujió suavemente. Su bata blanca colgaba junto a su traje oscuro, incluso las arrugas al doblarla mantenían la comprensión tácita que habían compartido durante años. Pero ahora, esos puños de camisa, pulcramente planchados, nunca volverían a ser tocados por el té para la resaca que ella preparaba con sus propias manos, y la medicina para el estómago del cajón había acumulado polvo. Desde que él empezó a frecuentar reuniones sociales, jamás mencionó la palabra dolor de estómago. El gato naranja salió de debajo del sofá, frotándose contra la pernera de su pantalón y soltando un gemido. Isabel se agachó y palpó el cascabel que llevaba en el cuello, elegido especialmente por Lucas, quien dijo que así siempre sabría dónde estaba. De ahora en adelante tienes que comer bien. Su voz era ronca y finalmente se le llenaron los ojos de lágrimas. El asa de la maleta estaba fuertemente presionada, el sonido de las ruedas rodando por el suelo era especialmente áspero en la silenciosa habitación. Isabel dejó las llaves en el armario de la entrada, el tintineo metálico sobresaltó a los gorriones que volaban fuera de la ventana. Tras echar un último vistazo a esta casa en la que había invertido incontables esfuerzos, cerró la puerta tras ella. Las luces del pasillo se apagaron una a una, como esas dulces esperanzas aplastadas por el tiempo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron de nuevo, la luz de la mañana entró a raudales, y levantó la cabeza para adentrarse en un mundo completamente nuevo, esta vez viviendo solo para sí misma. Cuando Isabel llegó a Yunchi en la ciudad B, el camino empedrado aún estaba cubierto de rocío matutino. El aroma a leche de soja y palitos de masa fritos flotaba entre las paredes blancas y los azulejos negros. Bajo el viejo algarrobo frente a la clínica, unas ancianas recogían verduras sentadas en sillas de bambú. Arrastró su maleta por el porche con la cálida placa del albaricoquero, y el aroma a desinfectante mezclado con hierbas medicinales le impactó la cara. Sobre el escritorio de madera de la sala de guardia, la tetera esmaltada de té de jazmín aún humeaba. A la mañana siguiente la despertó el canto de los gallos, que subía y bajaba. Se puso su ropa de trabajo descolorida y siguió al viejo director en sus rondas. Al abrir la puerta de la sala, el tío Zhang sostenía un teléfono que le había enviado su nieta, con expresión preocupada. «Doctora Isabel, ¿por qué la imagen está negra otra vez?» Se acuclilló junto a la cama, ajustándola pacientemente, cuando de repente oyó el llanto de una niña en el pasillo. Era la tía del extremo del pueblo que corría con su hija febril, el dobladillo de su ropa aún estaba manchado de barro de los arrozales. 3 meses después, una mañana, un coche reluciente estaba aparcado junto al león de piedra de la entrada de la clínica. La mano de Lucas que sostenía el termo temblaba levemente, los bajos de su pantalón estaban manchados de barro que le había salpicado durante el viaje desde la ciudad. A través del cristal de la consulta, vio a Isabel aplicando un parche antipirético a una niña con coletas trenzadas, con una suave sonrisa en los labios, igual que cuando empezaron a salir y ella le curaba las heridas. «Hola, esta clínica solo atiende pacientes», dijo Isabel sin levantar la vista, organizando el historial médico. A Lucas se le subió la nuez al empujar suavemente el termo por la mesa. «Es sopa de frijol mungo, dijiste antes que en verano te gusta beberla». Antes de que terminara de hablar, se oyeron pasos apresurados desde la puerta. El repartidor de agua se había cortado accidentalmente el brazo mientras llevaba medicamentos.
Isabel se levantó de inmediato a buscar yodo, y con el rabillo del ojo vio a Lucas, que se ponía en silencio los guantes de goma y ayudaba hábilmente a sujetar el brazo del herido. La mano de Isabel, que sostenía la muestra de yodo, se detuvo y su mirada se posó en los nudillos de la mano de Lucas, que presionaba firmemente el brazo del herido. Solía gritar de dolor incluso cuando se cortaba un dedo, insistiendo en que le soplara la herida y le pusiera una curita. Pero ahora, sostenía con firmeza al repartidor de agua que se esforzaba, dejando que el hombre apretara su muñeca roja de dolor. Tranquilo, pronto terminará. La voz de Lucas tenía un temblor tranquilizador, recordándole a Isabel las incontables noches trabajando horas extra. Ella estaría cosiendo heridas en urgencias mientras la voz al otro lado del teléfono siempre era la suya, impaciente: no me molestes en el trabajo. Pero ahora, él imitaba sus modales de siempre, frotando suavemente el dorso de la mano del herido con el pulgar, con un tono más suave que la brisa matutina que se oía por la ventana. En el momento en que la toallita desinfectante limpió la herida, el repartidor de agua dejó escapar un gemido ahogado de dolor. Instintivamente Lucas lo abrazó con más fuerza. Ese gesto fue como una aguja fina que se clavó en el rincón más sensible del corazón de Isabel. De repente recordó la noche de invierno pasada, cuando él tenía 39 grados de fiebre, pero se quejó de que el agua tibia que le dio estaba demasiado caliente, hundiendo su cara en la almohada. Se quedó a su lado toda la noche sin dormir, solo para verlo salir corriendo temprano a la mañana siguiente. Bien. Isabel se puso una tirita, con un tono tan monótono como si estuviera dando un consejo médico. Cuando Lucas la soltó, vislumbró la marca roja en forma de medialuna que tenía en la palma de la mano, y un regusto amargo le subió a la garganta. Isabel dejó la bandeja médica de golpe sobre la mesa de reconocimiento, se quitó los guantes de látex, con las yemas de los dedos aún amarillentas por el yodo, y miró fijamente a los ojos evasivos de Lucas. Hablemos. En cuanto terminó de hablar, la consulta se sumió en un silencio inquietante. El repartidor de agua percibió la tensión, murmuró algo, agarró la bolsa de medicinas y se marchó a toda prisa. La nuez de Lucas se movió violentamente cuando extendió la mano para tocar la manga de su bata blanca, pero se quedó paralizado en el aire. Aún tenía sangre salpicada de cuando ella curó la herida. No deberías haber venido. Isabel retrocedió medio paso, poniendo distancia entre ellos. Los pacientes de aquí no necesitan compasión de programa comercial. Su voz era aguda como un bisturí, pero tembló levemente al ver los arañazos en su palma. De repente recordó cómo en el pasado, incluso cuando se cortaba el dedo con una página, la hacía soplar durante mucho tiempo, pero ahora podía soportar tanto dolor por una desconocida. Los ojos de Lucas se enrojecieron al instante y sacó una caja de metal de su bolsillo. En cuanto lo abrió, Isabel se quedó sin aliento. Dentro había un anillo de diamantes recién forjado, con la banda densamente grabada con pequeñas palabras, las preocupaciones no expresadas de su diario. Isabel, no estoy aquí para dar un espectáculo. Su voz era como papel de lija. Estoy intentando convertirme en la persona que una vez soñaste que sería, aunque... ¿Aunque qué? Isabel lo interrumpió clavándose las uñas en la palma. Aunque me vuelva a enamorar de ti. Lucas, algunas heridas no sanan solo aprendiendo a vendarlas. Afuera, el viejo algarrobo crujió suavemente. Miró los ojos inyectados en sangre del hombre que tenía delante, sintiendo de repente que a este hombre elegantemente vestido lo separaban 1000 montañas y ríos del chico de sus recuerdos que le había dado de comer pastel de fresa en la parada del autobús. Lucas abrió la boca, pero sintió la garganta como si estuviera llena de algodón empapado en agua fría, y todas sus palabras se convirtieron en silencio. Bajó la mirada, observando el libro de historial médico arrugado en sus manos, con los nudillos blancos y casi translúcidos. Incluso su respiración se volvió instintivamente más ligera, temeroso de perturbar la frágil figura que tenía ante sí, y que parecía a punto de romperse con solo tocarla. Joe. Apenas empezó la sílaba antes de detenerse de golpe, sacando con cuidado un fajo de documentos de su maletín, con los bordes del papel aún arrugados por los largos viajes. Este es mi plan para invertir en la renovación de la clínica. No tienes que responder. Su voz se volvió cada vez más suave y las últimas palabras casi se desvanecieron en el aire. No se atrevió a mirar la expresión de Isabelle, solo le acercó los documentos con cuidado, como un niño que ha hecho algo malo y espera su castigo. Al verla mantener la cara fría y no decir nada,
Lucas se aferró la esquina de la ropa y retrocedió medio paso, pero temió que retroceder demasiado rápido lo haría parecer nervioso, así que se quedó rígido. Yo solo vivo en la casa de huéspedes del este del pueblo. Señaló hacia la ventana con la voz ligeramente temblorosa. Si necesitas ayuda con algo como trasladar medicamentos o llevar a los pacientes. Se tragó el resto de sus palabras y se quedó allí obstinadamente, como un árbol mecido por el viento, pero negándose a moverse. Isabelle vio la expresión inquieta de Lucas y, de repente, una amargura le subió a la garganta. En ese momento, la forma en que él le entregó los documentos con cuidado fue como las innumerables noches en que ella se quedó en la puerta con una sopa para la resaca, esperando ansiosa a que volviera a casa. Su tono nervioso y tartamudo al explicarle era exactamente igual al de aquella vez que se armó de valor para preguntarle si podía volver antes, llena de esperanza pero con miedo al rechazo. ¿No era ella también así una vez, rebajándose y probando repetidamente su indiferencia? Guardando la comida fría hasta el amanecer, consolándose con mensajes leídos pero sin respuesta, silenciando las quejas y las decepciones. Pero ahora, la rueda de la fortuna ha girado, y la persona antes distante ha revelado expresiones tan cautelosas y ansiosas. Apartó la mirada sin mirarlo a los ojos, con las uñas clavándose profundamente en la palma de la mano. No era que ya no le doliera, sino que de repente comprendió lo insensata que había sido su propia persistencia en aquel entonces, y que podía cambiar ahora la de Lucas. Isabelle bajó la vista para examinar los documentos que le empujaban sobre la mesa, acariciando inconscientemente las arrugas de su bata blanca con las yemas de los dedos. Su voz era tan fría como instrumental médico recién sacado del congelador. Señor Lucas, no malgaste sus esfuerzos. Levantó la mirada, sus ojos penetrando directamente en la repentina oscuridad en los ojos de Lucas. La clínica no necesita inversión comercial, ni necesita tu compensación tardía ahora. Al ver que su mano congelada en su lugar, aún sostenía los documentos, se giró y comenzó a organizar el botiquín, el tintineo de los frascos de vidrio sonaba suavemente. Solía esperarte en la entrada hasta el amanecer, ahora te toca a ti quedarte aquí inquieta y adivinando, ya has tenido suficiente de esta sensación. La puerta del botiquín se cerró de golpe, pero lo siento, ya no tengo paciencia para fingir que me arrepiento contigo. Lucas apretó los documentos devueltos, observando a Isabelle caminar hacia la consulta sin mirar atrás, como una estatua despojada de su alma. No fue hasta que el anochecer se coló en el pasillo que salió de la clínica aturdido. El sonido de sus zapatos de cuero al pisar las losas de piedra azul era más solitario que el de las hojas caídas del viejo algarrobo. Desde entonces, Junchi se convirtió en un lugar silencioso. Lucas dejó la casa de huéspedes en silencio y se instaló en una cama sencilla en un almacén destartalado junto a la clínica. Durante el día ayudaba a los aldeanos a cargar leña y a reparar goteras, con las palmas ásperas formándose rápidamente callos gruesos. Durante el turno de noche, permanecía junto al mostrador de registro, calentando hierbas medicinales para Isabelle, que estaba de turno. Algunos bromeaban diciendo que era el trabajador gratuito de la clínica, pero él simplemente bajaba la cabeza y sonreía, con la mirada fija en el dobladillo de su bata blanca. Claro que alguien venía a preguntarle a Isabelle por él. Isabelle estaba cambiando la medicina de la anciana del pueblo cuando la tía de la entrada se acercó, abanicándose con un abanico de palma, con la mirada fija en Lucas, quien ayudaba al viejo boticario a mover las placas de secado fuera de la ventana. «Ay, Isabelle, doctor, este chico guapo y bien vestido podría estar aquí con usted». Las pinzas tintinearon contra el plato de porcelana mientras Isabelle bajaba la vista para evitar la mirada inquisitiva de la tía. «Pasaba por allí», dijo con energía, envolviendo hábilmente la venda. Con el rabillo del ojo, vio a Lucas levantando la mano para secarse el sudor. El puño de su camisa se le deslizó hacia abajo, dejando al descubierto una tirita, una herida causada por una astilla de madera que se hizo mientras ayudaba a los aldeanos a reparar un techo el día anterior. La tía no estaba dispuesta a soltarlo, sacudiendo el brazo con fuerza. «¿Me lo estás ocultando? Ayer lo vi desafiando la lluvia para traerte un paraguas, empapado como una rata ahogada». Los demás aldeanos que esperaban dentro de la habitación se unieron a las bromas, y su parloteo susurrante hizo que Isabelle sintiera que se le enrojecían las mejillas. Tomó el historial médico y lo dejó sobre la mesa. «Si sigues charlando, la medicina no se cambiará bien». Justo cuando ella terminó de hablar, Lucas cruzó el umbral con artemisa seca, con fragmentos de hierba pegados al dobladillo y gotas de sudor aún en la sien.
Colocó la Artemisa con cuidado en un rincón, lanzando una mirada cautelosa a Isabelle, pero cuando sus ojos se encontraron con su mirada fría, apartó la mirada rápidamente. La tía chasqueó la lengua, riendo con ganas, mientras Isabelle sentía un nudo en la garganta y se volvía a buscar un hisopo nuevo. Isabelle no había pasado por alto estas cosas. Cuando encontraba la lámpara del escritorio en la sala de guardia, siempre cargada, descubría compresas calientes extra en el botiquín de primeros auxilios y veía las botas de lluvia que siempre dejaban junto a la puerta en los días de tormenta. Una oleada siempre se agitaba en algún rincón de su corazón. Pero reprimió todos esos sentimientos en lo más profundo de su ser, como enterrando esos diarios amarillentos, y siguió concentrándose en las consultas y los tratamientos, como si Lucas fuera solo una sombra discreta en la clínica. Hasta que ese aluvión de lodo, una vez cada siglo, rompió por completo esa calma. En una noche tormentosa con lluvia torrencial, un aluvión azotó repentinamente el pueblo. Cuando Lucas entró corriendo a la clínica con el teléfono en la mano, Isabelle esperaba descalza bajo la inundación, poniendo medicamentos para la fiebre en los brazos de un anciano inconsciente. El agua turbia y lodosa le lamía los tobillos, su bata blanca ya estaba empapada, pero aún así fue puerta por puerta confirmando que el aldeano estaba a salvo. Isabelle. Hay un derrumbe en la montaña trasera. El rugido de Lucas se mezcló con un trueno. Sin darle oportunidad de responder, la agarró de la muñeca, pero se la quitó de encima con fuerza. No me toques. Aún quedan 3 niños en el extremo oeste del pueblo. Antes de que terminara de hablar, un rugido retumbante llegó a lo lejos. Media ladera, envuelta en escombros, se derrumbó. Lucas se giró y corrió directo hacia el peligro. Isabelle contempló aquella espalda familiar y a la vez extraña, y sus recuerdos se rebobinaron de repente. Había trabajado sin parar durante 36 horas en el quirófano, mientras él bailaba junto a la secretaria en el banquete de celebración. Ahora este hombre, temeroso de la oscuridad y del dolor, abría paso entre el barro con las manos desnudas, protegiendo al niño atrapado bajo él. Al emerger de entre los escombros, cubierto de sangre y con una herida en la frente que le tapaba los ojos, seguía gritando con voz ronca: ¿Hay alguien más? El rescate continuó hasta el amanecer. Isabelle estaba cosiendo heridas en la estación médica temporal cuando vio a Lucas desplomado en un rincón, preparando con cansancio leche en polvo para un bebé que lloraba. Sus movimientos torpes eran como cuando derramó las gachas que ella había cocinado, pero en ese momento, su actitud cuidadosa le encogió el corazón. 3 días después, Lucas tuvo fiebre alta, pero se empeñó en quedarse en la clínica ayudando a trasladar suministros. Al ver su rostro enrojecido, Isabelle preparó impulsivamente una inyección para bajar la fiebre. Justo cuando la aguja estaba a punto de perforarle la piel, Lucas le agarró la mano de repente. Isabelle, sé que me equivoqué. No te equivocas. Isabelle retiró la mano, y la aguja le atravesó el músculo con precisión. Simplemente dejaste de amarme, igual que yo ahora. Lucas se incorporó de repente, las 4 líneas oscilando caóticamente con su movimiento. Agarró con fuerza el dobladillo de la bata blanca de Isabelle, con los nudillos blancos por la fuerza. Nunca dejé de amarte. Te amo. Su voz ronca se ahogó con sollozos casi desgarradores. Es solo que en aquel entonces estaba cegado por la fama y la fortuna, incapaz de ver mi propio corazón, pensando que el trabajo y las obligaciones sociales eran más importantes que tú. Gruesas gotas de sudor resbalaban por sus pálidas mejillas, empapando la funda de la almohada. Su mirada era ardiente y frenética, como si quisiera liberar todas las emociones que había reprimido durante esos días. Pensé que mis sentimientos por ti se habían desvanecido, pero después de que te fueras, me di cuenta de que cada noche sin ti, me atormentaban mis recuerdos. Recuerdo la calidez de la manta que tejiste, el sabor de la sopa para la resaca que preparaste, la sonrisa cansada en tu rostro después de luchar sin parar en la mesa de operaciones. Temblaba mientras rebuscaba bajo la almohada la caja de hierro, ofreciéndole el anillo de diamantes forjado. Las pequeñas letras de la banda llevaban mucho tiempo pulidas por el roce. Estos grabados son todos los cuidados de tu diario. Isabelle, sé que me equivoqué. No te pido perdón, solo que me des una oportunidad más para amarte de nuevo. Isabelle apartó la mirada, negándose a mirar sus ojos enrojecidos. Se clavó las uñas en la palma de la mano para controlar las emociones que la embargaban. Lucas, los sentimientos no son como un libro de errores, no hay posibilidad de empezar de nuevo.
Se quitó la mano de encima, y el viento de su bata blanca levantó una esquina del acuerdo de divorcio. Lo que llamas amor se ha convertido en cenizas hace mucho tiempo por la negligencia constante. Se puso a ordenar el instrumental médico, con la voz tan tranquila como si hablara del tiempo. Encontraré la manera de financiar la renovación de la clínica. Ya no tienes que compadecerte más. El olor a desinfectante mezclado con el amargor del medicamento para la fiebre llenaba la consulta. Lucas se desplomó en la cama del hospital, con los brazos aún ligeramente entumecidos por la inyección, y el parche descolorido de la infusión resaltaba marcadamente contra su piel pálida. Observó la espalda de Isabelle mientras recogía los desechos médicos, su nuez se movía, pero no emitía ningún sonido. Isabelle y yo. Apenas había empezado a hablar cuando su fría voz lo interrumpió. Isabelle se giró de repente, su bata blanca describiendo un arco agudo. Miró a este hombre cubierto de barro pero tercamente protector, recordando la noche del aluvión de lodo cuando excavó entre los escombros con las manos desnudas, recordando su rugido en la tormenta mientras buscaba a los aldeanos. Esas imágenes se superponían y desgarraban al indiferente Lucas y sus recuerdos. Lucas, la sinceridad no sirve para la expiación. Su mirada recorrió el moretón bajo su ojo y se posó en su palma vendada, aún manchada con el barro del rescate. Puedes salvar a los aldeanos, pero no a nosotros. La nuez de Lucas se movió violentamente, abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La clínica quedó en silencio, solo se oía el crujido de las hojas del viejo algarrobo en el exterior. Isabelle ya no lo miraba y arrojó rápidamente la bola de algodón ensangrentada al contenedor de residuos médicos. El sonido metálico de la tapa al cerrarse fue especialmente fuerte. No vuelvas. Se quitó los guantes de látex de espaldas a él, con la voz fría como el hielo. La luna sobre Yunchi, al igual que tu sincero corazón, ya no puede iluminar el mío. Tras decir esto, tomó la carpeta del historial médico y salió directamente de la consulta. El viento que soplaba bajo su bata blanca se llevó las hierbas medio secas del alféizar, junto con la última esperanza de Lucas. No quedó claro si lo que dijo ese día llegó realmente a oídos de Lucas, pero desde entonces Isabelle nunca volvió a aparecer en la clínica. La figura que solía ayudar discretamente en la esquina desapareció, la medicina tradicional china que se mantenía caliente en la sala de guardia se enfrió una y otra vez, ya nadie reemplazaba discretamente las vendas caducadas del botiquín de emergencia. Hasta que una mañana temprano, 3 meses después, el viejo director temblaba al entregarle una tarjeta bancaria. Se dice que es una donación para la clínica para comprar equipo, de alguien llamado Lucas. Isabelle sostenía la tarjeta junto a la ventana, observando el autobús a la ciudad levantar polvo a lo lejos. De repente recordó la noche lluviosa cuando él le entregó un paraguas empapado, recordó sus ojos manchados de sangre pero resueltos durante el aluvión de lodo, sus dedos recorriendo inconscientemente la superficie de la tarjeta antes de guardarla finalmente en el último cajón de la taquilla. Mientras el crepúsculo se extendía sobre el camino de piedra azul, Isabelle arrastraba sus cansados pasos hacia su residencia. Al pasar por la tienda de la esquina, la cálida luz amarilla que brillaba a través del vidrio empañado reveló a la esposa del tendero, la doctora Isabelle, asomada a la mitad. Un momento. Hay un correo para ti. La bolsa de papel craft aún conservaba las arrugas del largo viaje, y el remitente estaba escrito apresuradamente como Lucas en la columna del remitente. Los dedos de Isabelle temblaban ligeramente al sostener la bolsa, sus uñas se detuvieron un instante en el sello antes de finalmente rasgarla por el pliegue. Lo que salió a la luz no fue solo el conocido acuerdo de divorcio, sino también un talón amarillento de una entrada de cine, la primera que habían visto juntos durante su noviazgo, con migas de palomitas que ella había dejado accidentalmente en la esquina hacía tantos años. En la última página del acuerdo de divorcio, la firma de Lucas estaba profundamente impresa en el papel, la tinta se corría en ciertos trazos, como si la punta del bolígrafo hubiera vacilado repetidamente al escribir. Debajo del acuerdo unas líneas estaban garabateadas a bolígrafo. Isabelle, por fin entiendo que el amor no se puede forzar. Siempre dijiste que los anillos del viejo algarrobo guardaban secretos, ahora todos mis secretos están escritos aquí. De ahora en adelante sigue adelante, no mires atrás. La brisa vespertina alisó las esquinas del acuerdo, e Isabelle contempló las sombras oscilantes del algarrobo al anochecer, recordando de repente cómo había jurado al cielo bajo ese árbol años atrás.
La radio de la pequeña tienda sonaba canciones antiguas, y la esposa del dueño tarareaba mientras ordenaba la mercancía. Respiró hondo, guardó el contrato y el talón del boleto en la bolsa de papel, frotó suavemente la superficie con los dedos, levantó la barbilla y se adentró con decisión en la noche. Esta vez, supo que podía dejarse llevar. Los días transcurrían lentamente entre consultas y cambios de vendajes. Una mañana temprano, después de que Isabelle terminara de atender a un paciente de urgencias, vio un ramo de crisantemos silvestres con rocío matutino en el escritorio de la sala de guardia. Afuera, el viejo algarrobo perdía sus últimas hojas con un suave crujido. Miró las gotas de rocío adheridas a los pétalos y de repente rió suavemente, colocando las flores en una botella de vidrio sin usar. La luz de la luna se filtraba, proyectando sombras parpadeantes en el suelo, como si en algún lugar remoto del tiempo, una ternura indescriptible se meciera suavemente. La perspectiva de Lucas: me llamo Lucas y soy un completo idiota. Cuando Isabelle me puso los papeles del divorcio, yo golpeaba el escritorio con la pluma fuente, impaciente, con la mente llena de listas de proyectos y clientes, sin darme cuenta de que la luz en sus ojos se había apagado en las incontables noches que la había de. Cuidado. Dijo que querer el divorcio era hacer una montaña de un grano de arena. Ni siquiera me fijé en la venda que le rodeaba la nuca. Esa herida era por el arañazo que le hizo una máquina en urgencias 36 horas después de la operación de mi madre. Incluso expliqué absurdamente las fotos íntimas con Celia como una estrategia publicitaria, pero cuando vi la cantidad de pruebas irrefutables que esgrimió, hasta mis defensas palidecieron. En esas fotos Celia había visto toda la cercanía entre mí, y ella la había herido profundamente. Siempre pensé que el matrimonio era una fortaleza inquebrantable, pero arranqué cada piedra angular con mis propias manos. La cena cuidadosamente preparada para su cumpleaños, la descarté diciendo que estaba discutiendo un proyecto, mientras ella se esforzaba demasiado en la mesa de operaciones. Yo bailaba mejilla con la secretaria en la fiesta de celebración. No fue hasta que se quitó el anillo de bodas, con el tintineo metálico contra la mesa como un martillo pesado, que destrozó toda mi arrogancia. Más tarde la busqué frenéticamente y encontré la libreta que dejó en la casa vacía. Las páginas amarillentas estaban repletas de notas sobre mis preferencias, desde las costillas agridulces que me gustaban hasta la frecuencia con la que fruncía el ceño, mientras que me molestaba demasiado incluso la cantidad de números de pacientes que tenía guardados en su teléfono. Resultó que ella había ocultado todo su amor en los detalles cotidianos, pero yo había dado por sentado sus esfuerzos. Durante mis días en Yunxi, finalmente aprendí a agachar la cabeza. Imité su forma de calmar a los niños que lloraban, le calentaba medicina china en las noches de tormenta y usaba mis propias manos para limpiar aludes de lodo y rescatar a los aldeanos atrapados. Las heridas en mis palmas, la camisa empapada, los murmullos delirantes durante la fiebre alta, esas vergüenzas que una vez me hicieron fruncir el ceño, no eran nada comparadas con los innumerables momentos de soledad que ella soportó sola. Pero entiendo que algunas heridas nunca se perdonan. Cuando dijo que la sinceridad no sirve para la expiación, la vi depositar con delicadeza el acuerdo firmado hace tiempo en mi palma, y de repente recordé la parada del autobús bajo la lluvia torrencial cuando tenía 18 años. Se puso de puntillas para darme de comer pastel de fresa, y la luz de las estrellas en sus ojos en ese momento, finalmente la apagué con mis propias manos. Ahora a veces todavía miro fijamente el chat con Isabel en mi teléfono, pero la conversación se detiene para siempre en la línea: la luna de esta noche está tan fría como tú. Por fin entiendo que el amor no es una noble caridad, sino un tesoro igual. Desafortunadamente me di cuenta demasiado tarde, perdiendo la luz más preciada de mi vida, y solo puedo recordar una y otra vez en las noches venideras como esa chica, cuyo corazón y ojos alguna vez estaban llenos de mí, se fue gradualmente de mi mundo. Olvídalo, su felicidad y alegría son lo que más importa.